Buenas tardes, continuamos con nuestro sistema de tiempos predeterminados MTM1, tema 1 de estudio del trabajo 2, carrera Ingeniería Industrial. Entonces, ahora vamos con el siguiente micromovimiento, que es crank en inglés, manivela en español, y su clave pues viene del inglés de crank, es la C mayúscula. Nos presenta este movimiento, pues, nos presenta dos vertientes, lo que son giros completos continuos de manivela y giros completos independientes de manivela. La manivela, pues, es algo que podemos observar ahí. Eso es una manivela. Entonces, el tiempo que tardemos en el movimiento de manivela va a depender de varias cosas. Va a depender del diámetro de la manivela, va a depender de la fuerza, el kilogramo fuerza que se le aplique a la manivela, va a depender de la cantidad de vueltas y que si estas vueltas son continuas o independientes. ¿A qué nos referimos? Cuando vemos que las vueltas son continuas, significa que damos vuelta tras vuelta, no nos detenemos. Y cuando las vueltas son independientes es que damos una vuelta, nos detenemos, damos otra vuelta, nos detenemos una fracción de segundo, damos otra vuelta, nos detenemos una fracción de segundo. Esas son las independientes. Y las continuas pues es una tras otra sin detenernos. Esa es la diferencia. ¿Qué necesitamos para poder calcular? Lo que necesitamos es el tiempo por vuelta dependiendo del diámetro de la manivela, que es el que está en la tabla. Esta es la primera vez que lo que está en la tabla no es exactamente lo que vamos a poner en el diagrama bimanual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tabla lo único que nos está dando es el tiempo por vuelta. Si es una vuelta, pues eso pondríamos, ¿sí? Si no hay resistencia al movimiento. Pero si son varias vueltas, pues no es tan fácil como multiplicarlo por el número de vueltas. Y ahorita vamos a ver por qué. Y ustedes ya se lo imaginan porque ahí el tiempo tiene una ecuación, ¿sí? Tiene una operación. Entonces, nosotros, dependiendo del diámetro, o sea, la distancia, la manivela es una circunferencia, la distancia que hay de un extremo al otro, el diámetro, pues nosotros vamos a encontrar el tiempo por vuelta. Si el diámetro es de 6 centímetros, pues son 10 UMT por vuelta. Si es de 20 centímetros, pues son 13.6 UMT por vuelta. Pero ¿qué más? ¿Qué más tenemos que considerar? Aquí abajo nos lo pone. Debemos de considerar n, que es el número de vueltas, c, que es el símbolo del movimiento de manivela, el diámetro de la manivela, que es el símbolo, la resistencia al movimiento que ya hemos venido trabajando, que es el PNE, que está en kilogramo fuerza, el tiempo por vuelta, que es el que nos da nuestra tabla en UMT, el 5.2, que es el tiempo constante para arrancar y parar la manivela. Ese es el tiempo que vamos a ocupar para arrancar y para detener la manivela. Por lo tanto, ese siempre se va a utilizar en la fórmula de arriba. Y otra vez FD, factor dinámico, y otra vez C, constante estática. Es decir, que nosotros vamos a regresar a nuestra, con el movimiento de manivela vamos a regresar a nuestra tabla en mover, donde está nuestro PNE, para encontrar otra vez nuestro factor dinámico y nuestra constante estática. Y vamos a utilizar la siguiente clave. Esta es la clave para manivela cuando son vueltas continuas. Y cuando son vueltas independientes, esta es la clave. Le colocamos un 1 y un guión, es n-1c diámetro PNE. Y para continuas, no, nc diámetro PNE. Entonces, a n la vamos a sustituir por el número de vueltas que hagamos, sean continuas o sean independientes. Uno va a estar siempre en independientes, en continuas no. C, pues es la clave, también va a estar siempre. El símbolo del diámetro, pues lo vamos a cambiar por el diámetro que tenga la manivela, los centímetros de diámetro que tenga la manivela, y el PNE lo vamos a dejar como está y enfrente le vamos a colocar pues el kilogramo fuerza, ¿no? Si es 5, pues 5, si es 10, pues 10.
Eso, si no se tienen los instrumentos de medición para determinar la fuerza requerida para mover la manivela, pues se tendrá que, este, que suponer, ¿sí? O se tendrá que hacer el cálculo con ayuda de la física. Bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora, suponiendo que esto es así, serían las claves, pero recordemos, hay que sustituir n por el número de vueltas y el diámetro por el diámetro de la manivela. Ahora, teniendo la clave, para sacar el tiempo tenemos que aplicar la ecuación. Según el PNE, si es de 5, si en la tabla de mover que ya conocemos por videos anteriores, no me voy a regresar, sabemos que en la tabla de PNE están todos los valores. Si no hay 5, pues nos vamos al siguiente, al 6. Si no hay 10, nos vamos al 11 o al 12, el que esté después. Entonces, y en esa tabla nos da el valor de FD y nos da el valor de CE, que es el que vamos a necesitar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a minimizar esta parte. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué datos necesitamos para esa ecuación? Necesitamos, bueno, yo creo que sí nos vamos a regresar a la tabla, ¿verdad? Vamos a suponer, nuestra clave, pues ya quedamos que es n, c, diámetro, etcétera, ¿no? Vamos a suponer que son 20 vueltas continuas. Entonces ocupamos la primera, ¿verdad? 20 vueltas continuas, nuestra clave es c. Vamos a suponer que el diámetro de la manivela es de 20 centímetros. O bueno, vamos a ponerle, para que no sea igual, 25 centímetros. Entonces, 20 son las vueltas, es la clave, 25 son los centímetros. Le ponemos resistencia al movimiento si es que la hay. Si es 1 o menos de 1, pues no tiene sentido hacer esto, ¿verdad? Nada, pero bueno, de todas formas se tiene que colocar. Entonces, vamos a suponer que son 5 kilos. Entonces, esa es la clave. Ahora, para esa clave de aquí mismo podemos obtener los valores. Para la ecuación n es igual al número de vueltas, que son 20. Luego, ¿qué más tenemos? El diámetro, pues ya sabemos que es 25. Que ahorita, pues no tengo el símbolo del diámetro, ¿no? Pero le pongo diámetro es igual a 25 centímetros. ¿Qué más necesitamos? Bueno, el diámetro ni lo necesitamos para la ecuación, pero sí lo necesitamos para calcular t. ¿Cómo calculamos t? Esa t, pues es el tiempo que nos dan las tablas. Entonces nos vamos a 25, no lo hay, no hay 25. Entonces nada más hay 24 y 26, nos vamos entre el 26. Vuelvo a repetir, no es necesario interpolar desde mi punto de vista, porque pues esa pequeña holgura que le podamos dar al operador siempre es bienvenida. Entonces nos subimos al entero inmediato superior y pues obtenemos t sería 14.5. Porque el diámetro pues es de 25. Entonces nos vamos al diámetro de 26 centímetros y tenemos 14.5. Entonces es 14.5 UMTT. Entonces ya tenemos T. Luego, si podemos observar, pues nos va a hacer falta FD y CE. Pero como PNE es 5, pues de ahí vamos a sacar nuestra FD y de ahí vamos a sacar nuestra CE, el factor dinámico y la constante estática. Pero pues nos tenemos que regresar en nuestra tabla, a mover. Ahí está. No tenemos 5, ¿verdad? Entonces no tenemos 5, agarramos el 6. Agarramos el 6 y para 6, pues ahí observamos que para 6 FD es 1.12 y CE es 4.3. 4.3.
Entonces ya lo tenemos, nos regresamos, moví esto, nos regresamos a movimiento de manivela. Y entonces ya podemos hacer la ecuación, ¿verdad? Entonces el tiempo que vamos a poner en nuestro diagrama bimanual, el UMT total, si así lo quieren ver, va a ser igual, abrimos el corchete como está ahí, para hacerlo igual como está ahí. Ay, me equivoqué de... Abrimos el corchete. Abrimos el paréntesis, como son vueltas continuas, estamos en la fórmula de arriba. N es el número de vueltas, que sabemos que es 20. S va a multiplicar a T, que T es 14.5. Después esto va a sumar la constante 5.2, que es el arranque y el paro de la manivela. Ese es constante. Cerramos el corchete. Eso va a multiplicar a FD, que en este caso es 1.12. 1.12. Y eso pues le vamos a sumar CE, que en este caso es 4.3. Y entonces pues ya podemos sacar, solamente que creo que los corchetes no los recibe bien Excel, entonces tenemos que poner puros paréntesis. Será igual a 20 por 14.5, cerramos el segundo paréntesis, más 5.2, cerramos el primer paréntesis. Eso va a multiplicar a 1.12, y por jerarquía de operaciones pues no se supone que no debería de haber problema de poner esto así sin paréntesis. 4.3. entonces pues ya tenemos los UMT, ¿sí? Ya tenemos el UMT que vamos a colocar por ese movimiento de manivela de 20 vueltas continuas en nuestro diagrama bimanual, ya sea con la mano izquierda o con la mano derecha. Serán 334.924 UMT. Recordemos que estos son pues UMT. Y para vueltas independientes, que no son continuas, no son seguidas, sino vamos parando a cada vuelta, vamos dando vuelta tras vuelta, ¿sí? Pues es lo mismo, son las mismas variables las que necesitamos, pero están acomodadas de diferente forma. Entonces aquí sí no creo que necesite mayor explicación, porque es exactamente lo mismo, pero ahora T le sumamos 5.2 primero, luego lo multiplicamos por FD, luego le sumamos CE. Cuando tengamos todo este resultado que está entre corchetes, lo multiplicamos por N, que es el número de vueltas, y eso es todo, cuando las vueltas sean independientes. Y bueno, hasta ahí el movimiento de manivela. Continuamos con el siguiente micromovimiento. El siguiente micromovimiento es cuando nosotros notamos en el operador, o cuando nosotros estamos proyectando una actividad que no existe, y podemos detectar que hay un movimiento ocular donde el operador observa algo y se detiene, ¿no? Porque si no se detiene, si sigue moviendo las manos, pues nos vamos con el UMT que generan las manos, el tiempo de los movimientos que generan las manos, y nos olvidamos de la vista, ¿verdad? Pero a veces el operador detiene sus manos para observar, para hacer un recorrido visual, para leer un símbolo, para ver un color, para ver un botón, para leer una palabra o una oración o un párrafo. Depende del trabajo, esto podría también presentarse. Por lo tanto, por eso se incluye en MTM1 los movimientos oculares, que su clave es E, por Eye Movements, ¿no? Perdón por mi pronunciación del inglés. Entonces, el primero que vemos aquí es el recorrido ocular, que es cuando el operador observa en un punto, recorre su vista hasta otro punto. Aquí no hay que confundirnos con T, no sé por qué utilizaron T, pero T no es tiempo, T es otra distancia, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que medir para calcular el tiempo del recorrido ocular? Bueno, tenemos que ubicar primero el punto, donde empieza a observar el operador,
y hasta hace su recorrido visual, que el recorrido esté hasta que llega a este punto su vista, ¿no? Como cuando nosotros pues observamos, por ejemplo, en nuestro mueble, donde está nuestra televisión, observamos dónde está el, no sé, el control de la televisión, en la mesita de centro, por ejemplo, y luego movemos nuestra vista hacia la pantalla, ¿sí? Bueno, ahí a lo mejor no es tan natural porque lo primero es que alcanzamos, tomamos el control y encendemos la pantalla, ¿no? A lo mejor no es tan buen ejemplo, pero a lo que me refiero es que cuando nosotros observamos un lugar y movemos nuestros ojos, hacemos el recorrido visual y nos detenemos en otro punto, ¿sí? Por ejemplo, en un tablero, el operador está en un tablero, está observando una lectura, ¿sí? Está observando una lectura de un termómetro, este, o de un, o de un medidor de humedad, que es un termómetro de bulbo, o de un luxómetro, no sé, una lectura, y de ahí, de esa lectura, a leer esa lectura es otro que vamos a ver ahorita, ¿no? Lleva un tiempo. Lee el número o ve el símbolo y de ahí recorre su vista a otra lectura, a otra pantalla. Entonces, ese recorrido visual también lleva un tiempo y hay que determinarlo. Es desplazar la vista de un punto a otro. Entonces, ahí están los dos puntos. Tenemos que ubicar los dos puntos, el 1 y el 2. Tenemos que medir la distancia que existe entre esos dos puntos, medirlo, ¿sí? Y del punto medio en la distancia en el recorrido entre esos dos puntos, tenemos que medir la distancia que hay desde el ojo del operador o de donde está el operador, la distancia que hay de aquí a ese plano, ¿no? A ese punto medio de esos dos puntos donde se realiza el recorrido ocular. Cuando ya tenemos esa medición, pues es muy fácil. Para determinar el tiempo, ¿sí? La clave pues se coloca de esta forma. ET se pone la distancia T y se pone la distancia D y esa es la clave. Y entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos una constante que es 15.2. Esta es constante y la multiplicamos por la división entre la distancia T y la distancia D. Y así obtenemos el tiempo para esta clave. T se sustituye por esta distancia, D se sustituye por esta distancia, T por esta y D por esta. Y pues 15 puntos para ya encontrar el UMT que vamos a poner en nuestro diagrama bimanual, pues nada más 15.2 lo multiplicamos por la fracción o el cociente de la distancia T entre la distancia D. No creo que necesite mayor explicación. Y así es como calculamos el UMT para un recorrido ocular. Ahora, un enfoque ocular. Para el enfoque ocular, ¿sí? Nos dice mirar un objeto para reconocer una característica de fácil distinción, ¿sí? ¿Qué puede ser una característica de fácil distinción? Si es cuadrado, si es redondo, si es amarillo, los colores también, si es amarillo, si es rojo, al menos que el operador sea daltónico, ¿no? Ahí sí ya sería un problema. Pero regularmente el color y la forma, pues es algo fácil de distinguir. Eso es un enfoque ocular, cuando el operador tenga que enfocar para determinar si la alarma es verde o es roja, ¿sí? O el botón es redondo o es cuadrado, o la forma que ves cuadrada, triangular, rectangular, pues será un enfoque ocular. Y ese es automático. Automáticamente le vamos a dar esta clave y automáticamente le vamos a dar este UMT de 7.3. Recordemos que esto es cuando nosotros observemos o determinemos que se tiene que detener, detiene sus manos, su movimiento para hacer estos movimientos con los ojos y este enfoque ocular. Bien, continuamos. Después tenemos lo que sería, bueno, aquí hay una explicación de lo que es el área de visión, ¿sí? Este no es un micromovimiento, aquí nada más es una explicación de cuál es el área que puede ser abarcada sin desviar la vista, ¿no?
para que nosotros determinemos cuándo hay recorrido ocular y cuándo no. El primero que vimos. Cuándo hay recorrido ocular y cuándo no lo hay. Entonces, ahí está, ¿sí? A una distancia de 40 centímetros, sin desviar la vista, podemos observar un área de 10 centímetros de diámetro y a 60 centímetros un área de 15 centímetros de diámetro. No más, porque ya más lejos, pues ya no podemos observar adecuadamente en una actividad manual, pues nuestros brazos ya no llegan hasta allá, entonces no tendríamos por qué estar tan alejados. Bien, eso solamente es una explicación. Ahora, leer. Hay trabajos que van a necesitar leer y cuando leemos, pues sí tenemos sujeto del objeto que estamos leyendo o estamos leyendo una pantalla, nuestras manos están quietas, ¿sí? Entonces, aquí está el leer. Leer también habrá trabajos donde ocupemos leer y lo considera el sistema de tiempos predeterminados MTM1. En leer, pues es comprender textos, palabras aisladas, letras, cifras y signos mediante la adaptación de los ojos y recorrido ocular. En este caso es muy sencillo. Primero tenemos para la clave, pues sigue siendo un enfoque ocular, pero lo que cambia es justamente el tiempo. Aquí dice tiempo de leer n palabras de forma continua en un texto normal. Quiere decir que si el operador va a leer una oración que tiene 5 palabras, pues 5 lo multiplicaremos por la constante 5.05. Y eso es todo. Número de palabras por 5.05 y ya tenemos este enfoque ocular que sería leer. Ya tenemos el UMT. ¿Sí? También nos dice, bueno, sería la clave, ¿no? Si nosotros tenemos que leer una palabra suelta, o 3 cifras, o 3 dígitos, o un signo, pues le vamos a dar nada más el tiempo de FE, que habíamos dicho que era 7.3, ¿va? Le vamos a dar este tiempo si nosotros lo único que estamos haciendo es leer una sola palabra suelta, o 3 cifras como 1, 2, 3, o una medición, ¿no? Que sea 20.5, pues le vamos a dar solamente el tiempo de lo que es F, EF. La clave sigue siendo EF, pero aquí significa que si vamos a leer una palabra suelta, si vamos a leer 3 cifras, 3 dígitos o un signo pues es una figura pues no geométrica, ¿no? Sino es, por ejemplo, alfa o beta o gamma, ¿no? O un número romano, pues vamos a darle el tiempo de F, que ya dijimos que es 7.3 UMT. Y hasta ahí con el recorrido ocular. Pero vuelvo a repetir, siempre y cuando se detengan las manos para realizar la actividad de enfoque ocular o recorrido ocular. Bien, continuamos. Y ya llegamos a la última parte en cuanto a micromovimientos de lo que sería nuestro sistema de tiempos predeterminados MTM1, que es BM, que sería movimientos del cuerpo, pierna y pie, porque hay actividades, y todos lo sabemos, que muy probablemente incluyan este tipo de movimientos. ¿Sí? Parece complicado, pero no lo es. Vamos a explicarlos. El primero nos dice movimientos de pierna y pie. Quiere decir que es movimiento del pie o movimiento de la rodilla para abajo, ¿verdad? Porque esa es la pierna. De la rodilla para arriba es el muslo. Entonces es movimiento de pierna y pie. Entonces tenemos dos tipos de movimiento. Cuando nosotros solamente movemos el tobillo, como vemos aquí, y cuando nosotros movemos la rodilla, o sea, toda la pierna, como lo que tenemos aquí. Entonces, para estos dos casos tenemos el símbolo o la clave FM, que va a llevarse 8.5 UMT, que es el movimiento del pie, que es giro alrededor del tobillo en el plano vertical. ¿Cuál es? Pues es este. Y el tiempo es de 8.5 UMT. Se acabó. ¿Sí? Siguiente, FMP. Es el mismo movimiento del pie, pero con presión
Por ejemplo, cuando pisamos un pedal, luego se nos viene a la mente, ¿no? El pedal del acelerador, del freno, el de una máquina de coser, entonces será FMP y el tiempo será de 19.1 UMT. Siguiente, LM, y aquí tenemos una D que se va a sustituir por la distancia. Nos dice, si el movimiento de la pierna, este LM pues es este, ¿no? Movimiento de pierna. Nos dice, si el movimiento de la pierna o del muslo, porque también incluye el muslo, ¿sí? En esta clave también incluye el muslo. Por lo que dice aquí, si el movimiento de la pierna o del muslo en cualquier dirección es menor o igual a 15 centímetros, automáticamente el tiempo es 7.1. Pero si la distancia que se mueve la pierna o el muslo es mayor a 15 centímetros, tendremos que aplicar esta operación, que sería la distancia, que si es mayor a 15 centímetros, pues aquí adentro de lo que se ve aquí, de menos 15, si es mayor a 15, pues nos tiene que salir un número positivo, ¿verdad? No podemos poner 15 porque 15 ya está contemplado en en el de arriba, que ya explicamos. Entonces, si la distancia es mayor, aquí nos va a quedar 1 o 2 o más, ¿no? Se multiplica por 0.5 y se le suma el 7.1 y ya tenemos el tiempo de ese movimiento de pierna o muslo. Así de sencillo. Siguiente, movimientos horizontales. Primero nos habla del paso lateral. ¿Cuál es el paso lateral? El paso lateral es cuando nosotros estamos de pie y movemos una de nuestras piernas hacia un costado, como se ve en la imagen. La voy a ampliar. Como se ve en la imagen, como podemos observar, ¿sí? Este es un paso lateral. Solamente se mueve una pierna, la otra se queda fija. Esta pierna se queda fija y la que se mueve es la otra. Ese es un paso lateral del primer caso, ¿sí? Donde la pierna se queda fija, es nuestro primer renglón, ¿sí? El que dice SSDC1. Ese es el primero, cuando se queda fija. Nos dice, el movimiento termina, estoy aquí, el movimiento termina cuando la pierna de salida hace contacto con el suelo. Es el que les digo. La otra pierna se queda fija, la pierna que sale y se mueve hace contacto con el suelo. Entonces es esta clave, es el primer renglón. Es un SSDC1. D se sustituye por la distancia que se mueve la pierna, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice que se calcula pues de esta forma, ¿no? Nos damos cuenta que si el movimiento es menor a los 30 centímetros, pues aquí nos va a quedar negativo. Multiplicarlo por 0.2 va a seguir siendo negativo y entonces esos 17 pues van a disminuir. Pero si es igual a 30, pues 30 menos 30, 0, por 0.2, 0, más 17 quedan los 17, van a quedar los 17. Pero si es mayor de 30, pues el tiempo sí se va a aumentar, ¿sí? Por obvias razones. Entonces ahí va a depender de la distancia. El siguiente la clave es muy parecida, pero ahora es C2. En este caso dice, la pierna retrasada ha de hacer contacto con el suelo antes del siguiente movimiento. Eso quiere decir que es un paso lateral completo. ¿Sí? Voy a explicarlo, aunque yo creo que ya se imaginan a lo que me refiero. Un paso lateral completo ahora será que se va a mover, por ejemplo en este caso, si somos nosotros, si estamos viéndonos por la parte de atrás, la pierna, esta sería la pierna derecha. Entonces se va a mover la pierna derecha y la va a seguir la pierna izquierda hasta que otra vez estén juntas. Es decir, movemos la derecha hacia un lado y también la izquierda. Y el movimiento va a terminar cuando las dos estén juntas otra vez. Cuando se mueva la derecha y luego la izquierda y estén juntas otra vez, ahí termina este movimiento. Entonces, ese es un SSDC2. Y pues aplica lo mismo, la siguiente regla o ecuación o operación,
donde podemos ver que si el movimiento es 30 o menos, pues si es 30 va a ser 30.1, si es menos de 30, pues va a ser menos de 34.1, y si es más de 30 se ve claramente que va a ser mayor a 34.1. Entonces de ahí va a depender, pero pues hay un rango, ¿no? No podemos pues movernos tanto con un paso lateral. No hay como que coloquemos 200 centímetros. Esto está en centímetros. Recordemos que está en centímetros. Bien, siguiente. El siguiente es girar el cuerpo. Aquí lo representan muy bien con los puros pies, ¿no? Y es casi lo mismo que paso lateral en cuanto a lo que especifica. Aquí está girando el cuerpo moviendo solamente un pie, una pierna. Solamente mueve una pierna y la otra se queda fija. Esta de aquí se queda fija y solamente se mueve la otra. Cuando esa se mueve y toca el piso, o simplemente ni lo toca, ¿no? Arrastramos el pie, algunos arrastramos el pie, lo arrastramos y termina el movimiento, ahí termina el movimiento. Va a ser un TBC1, va a tener un tiempo de 18.6 y pues nos dice, el movimiento termina, pero ahí está mal, es el movimiento termina. Todavía tienen errores estas cosas. El movimiento termina cuando la pierna de salida hace contacto con el suelo. O si la arrastramos, pues termina el movimiento, ¿no? Podría ser también. Y el otro, el TBC2, pues es cuando no solamente se mueve una pierna, sino terminan moviéndose las dos. Se mueve primero una y luego se mueve la otra. Cuando vuelven a estar juntas, aquí estamos girando 90 grados hacia algún lugar, hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, cuando una solamente se mueva, será esta. Y cuando las dos, será este. Que nos dice la pierna retrasada ha de hacer contacto con el suelo antes de que se pueda realizar el siguiente movimiento. La pierna retrasada es la que se mueve al final. Bueno, continuamos. Andar. Andar tiene una cualidad aquí. Primero, andar, pues ya sabemos que es caminar. Entonces, la clave es WMM en este caso, ¿sí? Si nosotros caminamos sin ninguna obstrucción, quiere decir que caminamos libremente, no hay objetos que nos estorben, caminamos libremente y conocemos la distancia en metros, vamos a ocupar esta de aquí. Entonces, por cada metro caminado van a ser 17.4 UMT. Quiere decir que si caminamos 10 metros, pues serán 170.4, perdón, 174 UMT, ¿verdad? Serían 174 UMT si nosotros caminamos 10 metros. Hay que multiplicar los 10 metros por 17.4 y nos daría 174 UMT. Ahora, si no tenemos la distancia en metros y nos lo medimos en pasos, lo mismo, pero ahora será en pasos. Si sabemos cuántos pasos da el operador, pues entonces el número de pasos los multiplicamos por 15. ¿Por qué es menor el tiempo? Porque un paso regularmente no es ni igual ni mayor a un metro. Por eso es menor. El paso es menor. Y lo vamos a multiplicar por 15 por cada paso que demos. Ahora, si caminamos con obstrucciones, o sea que vamos caminando y brincamos y sorteamos obstáculos porque hay desorden o no está bien acomodado todo en la planta o en el área de trabajo, pues entonces por cada paso, aquí sí ya no está en metros, ¿verdad? Porque sería difícil, si vamos zigzagueando, sería difícil encontrar los metros. Entonces contamos los pasos y tendríamos que darle 17 UMT por cada paso igual. Ahora, si caminamos cargando algo o jalando algo, como un patín o cargando una caja, pues será ahora lo mismo, serán 17 UMT por cada paso. Ya sea con obstrucciones o cargando algo, le daremos 17 UMT por cada paso. Bien, continuamos. Ahora, movimientos verticales. Si el operador está sentado y se tiene que parar, le vamos a dar 34.7. Si se tiene que sentar, le vamos a dar 43. No, perdón, al revés. Si el operador se va a sentar es sit. O sea, está de pie y se sienta. Le vamos a dar 34.7. Y si está sentado, que es STD, si está sentado y se para,
le vamos a dar 43.4. Aquí está sentarse y levantarse de la posición de sentado. ¿Por qué es menor el tiempo al sentarse? Porque la gravedad nos ayuda a sentarnos, está a nuestro favor, pero para levantarnos está en nuestra contra, entonces nos lleva más tiempo porque requiere de más esfuerzo. Ya saben que más esfuerzo, más tiempo del movimiento. Después, aquí vienen los demás, está la clave B, S y KOK, K-O-K, que es doblarse, agacharse o arrodillarse en una sola rodilla. ¿Sí? Que cada uno de esos movimientos, 29 UMT. Y lo contrario, ¿sí? Aquí es cuando estamos de pie y nos doblamos, como aquí. Estamos de pie y nos agachamos, como aquí. Estamos de pie y nos arrodillamos en una rodilla, como aquí. Serán 29 por cada uno de esos movimientos. Y levantarnos de esa posición, como dice aquí, levantarse de estar doblado, agachado o arrodillado en una rodilla, serán estas claves y será más el tiempo porque igual vamos en contra de la gravedad. Después, yo creo que no hay mayor problema con eso. Si no, bueno, las dudas ya saben que las pueden dejar en los comentarios o, bueno, mis alumnos en nuestras clases o en nuestro espacio para dudas. Aquí, arrodillarse en ambas rodillas, ¿verdad? Estando de pie y arrodillarme en ambas rodillas para pedir perdón, dicen por ahí. En una rodilla es para declarar matrimonio, ¿verdad? Y la otra es para pedir perdón. Pues estando parado y arrodillarme en dos rodillas, pues llevará 69.4 porque es más esfuerzo. Y levantarme de esa posición, pues será 76.7. Por ahí alguna vez algún alumno me dijo, bueno, ¿y si soy mecánico y me acuesto? ¿Sí? Me acuesto. Bueno, para acostarte, pues ocuparemos lo mismo que para arrodillarte en ambas rodillas. Y para levantarte de estar acostado también. Y luego también me preguntan, bueno, estoy acostado y me arrastro para meterme abajo del carro. Bueno, eso de arrastrarse lo vamos a manejar con el movimiento de paso lateral. ¿Sí? Lo vamos a manejar con este. Porque estás acostado y haces movimientos laterales para desplazarte, entonces lo vamos a manejar igual con este. En el caso de los mecánicos y algún otro trabajo que requiera de acostarse. También en nuestras tablas nosotros podemos observar esto. Esto es para determinar la curva de aprendizaje. Aquí nosotros vamos a ver las claves de nuestros micromovimientos, ¿sí? Que intersectan con otros micromovimientos. Y entonces aquí, cuando un micromovimiento le siga a este, por ejemplo, después de un D2, bueno, perdón, después de un G1A, G2 o G5, siga un D2, pues la dificultad va a ser gris, ¿sí? Y en este caso, ¿sí? Pues por aquí lo tenemos, la gris es difícil de ejecutar, incluso con experiencia. Entonces, cuando los micromovimientos estén, como sabemos, en nuestro diagrama bimanual, uno tras otro, aquí nos puede servir esto para determinar qué tan fácil o qué tan difícil es para el operador realizarlo y tal vez darle una holgura más de tiempo, considerarlo en los suplementos que todavía faltan, ¿verdad? Porque si les adelanto, el UMT que vamos a sacar de los diagramas bimanuales es tiempo normal. Cuando hacemos un estudio de tiempos con cronómetro, lo que obtenemos es tiempo observado. Después calificamos la actuación para ese tiempo observado con la calificación, convertirlo en tiempo normal. Después determinamos suplementos y con esos suplementos el tiempo normal lo convertimos en tiempo estándar. Pero para aquí, para estudio de tiempos predeterminados con MTM1 y con las demás, MTM2, MODAPS, World Factor, nosotros obtenemos de las tablas o de cada uno de los sistemas ya directamente el tiempo normal. Ya no hay calificación porque son tiempos predeterminados, no estamos calificando a nadie. Perdón. Entonces nos da el tiempo normal, pero faltan los suplementos. Y esos suplementos los podemos considerar sobre todo si el operador va a ser nuevo, entonces va a tardar más tiempo en acostumbrarse a su actividad, la famosa curva de aprendizaje. Y esa curva de aprendizaje nosotros podemos definirla con ayuda de justamente esta matriz. Y bueno, aquí ya nada más viene un resumen
de las secuencias de movimientos, cuando son consecutivos y no consecutivos, y los no consecutivos simultáneos o combinados, que eso se presenta en todos los diagramas, y aquí viene pues cómo se anotarían en nuestro diagrama bimanual para MTM1. ¿Sí? Aquí están los consecutivos, aquí están los simultáneos, ¿verdad? Se encierran en un círculo. Por ahí los que ya checaron el nivel, el ejemplo que viene en el nivel, pues los que son simultáneos se encierran en un círculo. Y los que son combinados pues se anotan de esta forma. Pero eso lo vamos a ver en otra sesión. Pero entonces, si se dan cuenta, hasta aquí llega nuestras tablas para implementar o realizar un estudio de tiempos con un sistema de tiempos predeterminados, en este caso MTM1. Gracias y hasta el próximo video clase.